el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yara Ñe. Les saludo desde el Jardín de las Hermanas en el Hospital Central. Aquí estamos. Ustedes podrán disfrutar del olivo que está ahí atrás, Santa Rita, bueno, toda la gracia de Dios que se acumula en este lugar maravilloso. Bueno, estamos en el programa Camino de Santidad, donde presentamos la vida y obra de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, pero como ya veníamos diciendo, ¿verdad?, que cualquiera puede llegar a ser santo. Todos los bautizados católico, apostólico, romano pueden llegar a ser santo. Y hay pasos, ¿verdad? Pasos para que lleguemos a ser. Primeramente es desear profundamente ser santo o santa. Y una decisión absoluta, una decisión total de aceptar la santidad, ¿verdad? Y querer empezar al instante, querer empezar hoy mismo. Entonces, primeramente es la oración. Primero, la decisión, decidir ser. Segundo, la oración, porque la oración nos acerca a Dios. En la oración nos comunicamos directamente con Dios. Y al menos un 10-15 minutos diariamente. Leer la Biblia, orar, hablar con Dios. En el tercer punto está el sacramento de la reconciliación, que es la confesión, ¿verdad? Una confesión frecuente para limpiar el corazón y también participar activamente en la Santa Eucaristía, que nos fortalece el corazón y nos ayuda a ser fuertes, ¿verdad?, ante las tentaciones cotidianas. Y en la vida cotidiana también hacer nuestros deberes con empeño, con amor y siempre en presencia de Dios, ofrecer todo lo que hacemos al Señor. Entonces, de esa manera vamos a estar siempre pensando en Dios y en la vida cotidiana. Todo lo que yo hago, ofrezco al Señor, estoy pensando en Él. Entonces, todo lo que hago, lo hago en el nombre de Dios y para Dios. Así como decía la Beata María Pekovic al inicio, cuando conoció a esta congregación Siervas de la Caridad que vinieron en Blato, en la ciudad de María Pekovic. Y ella, cuando le conoció, ella observaba a las hermanas limpiar una escalera que ya estaba limpia para ella, ¿verdad? Decía, ¿cómo puede ser estar limpiando una escalera limpia? Pero ahí mismo Dios le hace escuchar que una hermana dice, nosotras trabajamos para Dios y todo lo que hacemos debemos hacer muy bien, porque es un trabajo para el Señor. Y eso se le grabó a la Beata María de Jesús Crucificado y es lo que ha enseñado a sus hermanas. Y de generación en generación, las hermanas enseñamos otra vez a todos los que van ingresando en nuestra congregación, que una hermana tiene que hacer bien lo que hace y también saber hacer de todo. Y bueno, así estamos en esta programación, iniciando con ustedes hoy, ¿verdad?, sobre Camino de Santidad. Y que voy a volver otra vez a decir, a recapitular cuáles son los pasos para llegar a ser santo y desear. Primeramente desear y tomar una decisión. Segundo, oración diaria, por lo menos 10-15 minutos diariamente, leer la Biblia, sentarte en un lugar de silencio, puede ser en el jardín o en la habitación, en algún lugar donde uno puede estar en silencio y dirigir el pensamiento a Dios. Y en tercer lugar, sacramento de la reconciliación, participación asidua en la Eucaristía, adoración, hacer obra de caridad y bueno, esto de hacer
en la vida cotidiana hacer bien nuestro trabajo, y el último era la obra de caridad, ¿verdad? Que no puede faltar el servicio al prójimo o nuestro servicio en la comunidad, en nuestro trabajo, hacerlo muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente bloque. Regresamos con ustedes en un segundo. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Estoy delante de la capilla María Madre de la Iglesia, un lugar emblemático del Hospital Central que fue inaugurada el 20 de noviembre del año 1969, diseñada por el arquitecto paraguayo Ángel Constantini. Una obra maravillosa, y es un lugar emblemático, como ya dije, del Hospital Central. Aquí las hermanas trabajan todos los días con la Santa Misa cotidiana que tenemos de lunes a viernes y domingo por la mañana también. Sábado no tenemos Santa Misa, pero es un lugar santo, un lugar espiritual donde la gente se reúne, donde vienen todos los usuarios del Hospital Central, también los funcionarios, en donde celebran las fechas importantes de la institución. Y las hermanas cuidan este lugar maravilloso, arreglando el jardín, limpiando todo el espacio, y así estamos trabajando en la viña del Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Caminan por las calles de la vida, enseñando lo que un día predicaste tú. Hijas de la misericordia, tu voz suena en sus voces, llenando de alegría y paz. Misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Gracias al Señor por el tan puro amor, tan puro amor. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. El amor de Dios, enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Madre, con
gracias al Señor por el tan puro amor. Estoy de regreso con ustedes en la programación de Camino de Santidad. Aquí estoy junto con David. Él tiene su mamá internado aquí en el IPS Central y se llama María Magdalena. Y David está rezando por su madre. Entonces vamos a rezar con David y pedir esa sanación física y espiritual para la señora María Magdalena. Y yo le voy a presentar a David. David, ella es fundadora de nuestra congregación, la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Ahí podés mirar la imagen de ella. ¿Verdad? La congregación nació en Croacia y a ella le falta un milagro para ser santa. Y aquí tengo la reliquia de la Beata, es de primer grado, un pedacito de su hueso del brazo derecho. Es la reliquia de primer grado. Y entonces aprovechemos a pedirle hoy esa gracia por intercesión de la Beata María Pekovic a Dios Padre. Usted por medio de la fe va a provocar esa sanación física y espiritual si es la voluntad de Dios. Le pedimos entonces a Dios Padre bueno, rico en misericordia, por intercesión de la Beata María de Jesús Crucificado, la sanación de tu mamá. Y bueno, entonces yo te voy a dar una oración de la Beata que vamos a rezar juntos y le vamos a pedir por María Magdalena. Y tocando la reliquia de la Beata, puedes tocar con la mano y rezar. Vamos a decir juntos: oh Dios Padre bueno, oh Dios Padre bueno, y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Bueno, entonces, en la iglesia David se venera 3 grados de reliquia. Aquí tenemos de primer grado, que es parte del cuerpo de la persona. Después tenemos el segundo grado, que viene a ser la ropa que usó, el hábito, si es una religiosa, o si es una persona laica, puede ser su camisa, un pedacito de lo que tocó su cuerpo. Y de tercer grado es cuando tenemos una medalla, así, o una cruz, un rosario, o esa misma estampa, vos tocás pasar por la reliquia, la estampa, así, y se convierte para vos en una reliquia de tercer grado. Ahora, esta reliquia de tercer grado que tenés en la mano vas a llevar cuando puedas visitar a tu mamá y pasar por su cuerpo y rezar la oración con mucha fe y decirle al Señor, al Padre: Dios siempre escucha nuestra oración, que sane si es su voluntad. Pero si no es su voluntad, también aceptar, porque Dios sabe más que nosotros. Entonces, aceptar la voluntad de Dios, que te dé un corazón generoso para aceptar este momento de dolor, este momento de enfermedad de tu mamá, y lo que sea, lo que venga de Dios, con mucha gana, con mucha devoción, aceptar. Si Él quiere llevarla a tu mamá, bueno, sea su voluntad. Si Él quiere que se quede más tiempo, se va a sanar tu mamá. Que así sea. Entonces, hoy compartimos con ustedes este momento de fe, de oración, de esperanza en esta capilla que está ubicada en el primer piso del Hospital Central. Fue reinaugurada en el 2021
y se nombró Beata María Peković por medio de los capellanes de esta institución. Entonces, esta capilla se llama Beata María Peković. Y agradecemos a los capellanes que nos acompañan con estos trabajos también dentro de la institución. Ellos visitan, llevan la unción a los enfermos, acompañan con la celebración eucarística, con la bendición de los lugares y con la confesión también. A ellos se le puede buscar en el subsuelo, sala 3. Y también se le puede encontrar aquí los lunes, a partir de las 6 de la mañana están aquí los lunes, jueves y sábado. De 6 a 7 el Padre siempre está aquí para la confesión o para pedirle que vayan a visitar a sus enfermos, ¿verdad? Que vaya a visitar a los enfermos que están en las salas del hospital. Así también los domingos y de lunes a viernes se celebra la misa en la capilla grande María Madre de la iglesia que tenemos cerca del ambulatorio. Y aquí celebramos dentro del hospital los miércoles a las 9:30 en el primer piso aquí delante de UTI y en planta baja delante de Polivalente. Tenemos la Santa Misa a las 9:30 horas. Así que ya sabes, si estás todavía, David, para que pueda asistir a la misa, confesarte, recibir la Santa Comunión y pedir por la sanación de tu mamá y de todos los enfermos. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor, tan puro amor. Estoy de vuelta con ustedes, pero ahora desde el Hospital Ingavi. Ingavi fue fundada en el año 1997 como una clínica periférica para descongestionar el IPS central. Luego se convirtió en Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Y también cuando se reconstruyó este lugar, ya pensaron en construir 3 salas para capillas. Así que están ubicadas estratégicamente en cada piso. Y las hermanas, después, con el permiso de los jefes, comenzaron a equipar la capilla. Y una de las capillas está a nombre de la Beata María de Jesús Crucificado Peković. Y esta es la capillita de la Beata María de Jesús Crucificado, que también como centro de espiritualidad aquí en el Hospital Ingavi, donde se reúnen mucha gente para rezar con los médicos, con los funcionarios, para rezar por cada uno de ellos mismos, pero también especialmente para la sanación física y espiritual de todos los enfermos. Aquí en este hospital también están nuestras hermanas, quienes trabajan como enfermeras. Está la hermana Leónida Alcaraz, ella trabaja en cirugía menor. La hermana Angelina Rodas, que está en urgencia, y la hermana Sonia Villalba. Ellas no trabajan directamente en la pastoral, pero sí la presencia de ella es ya una pastoral. Una hermana que trabaja en el hospital doblemente está en la pastoral porque haciendo su trabajo hace bien, ¿verdad? En nombre de Dios. Y las personas que ven a una hermana trabajando directamente ya se acuerdan de Dios. Yo misma que estoy en el Hospital Central trabajando, cuando la gente me ven pasar, yo veo que la gente hace la señal de la cruz. Y eso significa que yo, con mi presencia, le hago recordar de Dios. Y a mí me alegra muchísimo ver eso. Por eso a veces simplemente camino evangelizando. Eso decía San Francisco de Asís. Inicialmente, cuando
sus hermanos le decían, hermano, vamos a evangelizar. Y el hermano Francisco decía, sí, vamos. Ellos salían a caminar y volvían, regresaban a la comunidad sin haber dicho una sola palabra. Y el hermano le pregunta, pero hermano, no hemos dicho nada. Y San Francisco de Asís, le responde, sí, hermanos, nosotros vamos a evangelizar. Y si hay necesidad, utilizamos la palabra. Pero lo mejor de todo es evangelizar desde la vida, desde lo que somos. Y eso es lo que muchos hacemos nosotros, ¿verdad? Los franciscanos. No decimos, no predicamos tanto, pero sí con nuestra presencia entre la gente evangelizamos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a orar por la pronta canonización de nuestra Beata María de Jesús Crucificado Peković, y para finalizar nuestro programa vamos a rezar la oración a la Beata María de Jesús Crucificado Peković. Y juntos decimos, oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Peković, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beata María Peković, ruega por nosotros. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor.